Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 28 de octubre y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. 3 periodistas publican una investigación en El Mundo de su trabajo fin de máster sobre los vertidos ilegales de purines del complejo ganadero para más de 200.000 cerdos ubicado cerca de Cancarix. Y comenzamos hablándoles hoy de un gran artículo de investigación, fruto de un trabajo fin de máster de 3 periodistas. Ellas son Cristina Dolf, Maribel Ángel Moreno y Lea Surmair, que han sido un artículo publicado en el diario El Mundo. El artículo se titula El coste oculto de una macrogranja, vertidos ilegales, moscas y malos olores. Y tenemos a 2 de los artífices de esta investigación, Cristina y Maribel. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, a hablarnos, ¿cómo explicáis que en este artículo, ¿no?, el complejo de 14 macrogranjas de porcinas, ¿no?, de Cefusa, ubicado entre nuestro municipio, concretamente en Cancarís y La Celia, en la región de Murcia, vertió purines, ¿no?, ilegalmente, por lo menos en 5 ocasiones, como habéis comprobado, ¿no? Bueno, sí, las comprobaciones, la información está basada en documentos oficiales, tanto del SEPRONA como en comprobaciones con los agentes medioambientales y con la Junta de Castilla-La Mancha. Son propuestas de sanción que estos organismos hicieron a lo largo de estos años, por haber comprobado los vertidos, ¿no? Y luego estas propuestas de sanción finalmente terminaban sancionadas o no. Al final, ¿no? Habéis estado 6 meses, si no me equivoco, haciendo esta investigación, una investigación profunda, ¿no? Y sobre todo muy contrastada, porque es importante, ¿no?, que no nos pillemos los dedos. Eso es, al final estos 6 meses han sido muy importantes para saber que todo lo que contamos tiene que estar contrastado con documentos oficiales, y siempre revisar hasta el máximo detalle todo lo que contamos. En vuestro artículo ronda la reflexión, ¿no?, si sale rentable al fin y al cabo hacer un vertido ilegal, ¿no?, concretamente en esta macrogranja, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que las sanciones que se imponen son multas leves, porque están tipificados como leves todos los vertidos, y están entre los 600 y los 1.200 euros, porque todas se tipifican así según la ley que incumplieron, que estaba vigente en ese momento. Entonces, bueno, incluso tenemos comentarios en las redes y también en el propio artículo de gente que dice, bueno, es que yo por una multa estoy pagando cerca de lo mismo, ¿no? Un poco la reflexión es esa, ¿no?, que paga una empresa así de grande por al final producir estos vertidos. Claro, hablamos que un gran holding empresarial como es Cefusa, ¿no?, el Pozo, que también tiene gran parte de la participación de este holding empresarial, al fin y al cabo son multas irrisorias. Sí, desde luego para el volumen de negocio que maneja el holding a nivel global y también a nivel individual, cada una de estas empresas son efectivamente sanciones que pueden asumir perfectamente. ¿Y os ha sorprendido algo de lo que habéis investigado, algo que queráis destacar, ¿no?, o también algo que os haya costado mucho encontrar rascando entre los datos y la información? Bueno, yo creo que nos ha costado todo, ¿no? Sí, me imagino. Es decir, al principio tampoco sabíamos hacia dónde enfocarnos exactamente, porque con estas granjas hay mucha polémica, no solo con estas, con todas las que hay en la España rural, y digamos que es difícil comprobar que los purines no se están gestionando de la manera más adecuada. Los vecinos se quejan por los olores, por las moscas, pero de ahí a comprobar que de verdad hay algo ilegal es lo complicado, claro. Claro, además, entre la información pública, a veces puede parecer fácil pedir la información a las autoridades, pero a veces tienes que contrastar varios documentos públicos al mismo tiempo. No vale solo con uno. Ya. ¿Ha habido trabas en alguna administración que os haya puesto alguna pega más? Más viendo, por ejemplo, ¿no?, cuando vais poniendo granja por granja, por ejemplo, en las más grandes, ¿no?, el acceso al agua, la concesión de agua que tienen, no es público ese dato.
Bueno, sí, es curioso, ¿no?, que las autorizaciones ambientales integradas, que son el documento por el cual se les concede la licencia ya total, pues no esté recogido ese dato. O sea, en los documentos faltan bastantes datos, además no son homogéneos, ¿no? En unos sí que hay unos datos, en otros no los hay. Y bueno, al final ese es el documento público en el que lo tiene que recoger, pero así es. Y habláis de esos vertidos, ¿no? El coste también medioambiental, también pues el daño, ¿no?, a las aguas que hacen, pero también habláis, ¿no?, de moscas y malos olores y el juicio para los vecinos. Comenzáis vuestra historia y también la termináis así, ¿no?, hablando de una vecina de La Celia y cómo lo vive. Sí, sobre todo en La Celia, el problema de los olores y muchos años que han tenido problemas con las moscas es una de las aldeas, de los sitios donde más problemas con las moscas ha habido, según lo que nos han contado las personas con las que hemos hablado. Y sí, efectivamente, es un problema que perjudica mucho la vida vecinal. Cuando es un sitio donde los vecinos van a veranear, a descansar, se encuentran con el problema de las enormes molestias que nos cuentan. La verdad es que es algo que aquí conocemos en Ellín, sobre todo en la pedanía de Cancarís, ¿no? Algo que los vecinos también sufren, porque evidentemente muchas de ellas, ¿no?, están ubicadas en la zona albaceteña y es algo que conocemos muy de cerca. Pero contarnos cómo empezasteis, cuál fue el momento que dijisteis vamos a hacer este objeto de investigación de esta macrogranja. ¿Por qué lo decidisteis? Bueno, porque había habido mucha polémica anteriormente con ella, ¿no? O sea, todos conocemos la acción de Greenpeace, que entraron ilegalmente y tal, y bueno, dijimos, quizá estaría bien ver si realmente en este complejo pasa algo, ¿no?, más allá de las quejas. Y por eso elegimos, digamos, un caso de estudio, ¿no?, dentro de una problemática mucho más grande. De hecho, nuestro trabajo fin de máster no tenía solo esta parte, tenía también un análisis de la contaminación por nitratos en toda España. Es decir, esto era, digamos, el caso de estudio dentro de algo más grande. Y también, ¿no?, habláis en el artículo, ¿no?, los perjuicios para los nitratos que tienen estos purines y estos vertidos, que además la zona es eminentemente agrícola, la zona de Cancarís, de La Celia, y bueno, al fin y al cabo casi toda nuestra comarca de Campos de Ellín es agrícola, ¿no? ¿Podremos tener problemas en el futuro? Sé que a lo mejor esta pregunta es un poco difícil, pero bueno, por estas filtraciones, estos purines, estas macrogranjas. Bueno, efectivamente es muy difícil determinar o establecer una causa-efecto. Lo que se sabe es que los purines, por lo que contienen, contaminan el suelo y eventualmente contaminan el agua subterránea. Pero es muy difícil establecer una causa-efecto diciendo esta granja ha emitido o ha vertido este purín, por tanto este acuífero o este río o este embalse se ha contaminado por este purín y no por la agricultura. Es una contaminación difusa, entonces es muy difícil establecer la causa-efecto. No es que no se puede afirmar rotundamente. Porque además nos contáis en el artículo que las administraciones al final no hacen unas mediciones del todo, ¿no?, exhaustivas o correctas, ¿no?, a estas granjas. Sí, bueno, lo que pasa en las inspecciones sistemáticas, que se les hacen, que sí que se les hacen inspecciones, también las pedimos, es que en ellas las granjas tienen que tener un plan de gestión de estiércoles. Y estos planes, en el caso de que las tierras sean de la propia granja, pues no se mira, no se mide si están fertilizando con la cantidad de purín que se les ha autorizado o no. Digamos que eso conllevaría muchos recursos y claro, las inspecciones al final son mucho más breves. Y no sé, ¿cómo os parece excesivo que en dos pedanías, ¿no?, dos aldeas como son pues Cancarís y La Celia, ¿no?, haya casi 240.000 cerdos, ¿no?, cabezas de ganado que además, bueno, por los perjuicios de los vecinos que tienen y estos dos sitios tan chiquititos, ¿no?, que haya casi, no sé si no me acuerdo bien del dato, pero casi más de 2.000 cerdos por habitante? Sí, Hombre, es sorprendente, desde luego, comparando los habitantes censados que hay con la capacidad máxima de estas explotaciones, evidentemente sorprende, ¿no?, que salga una media tan alta.
Bueno, chicas, ¿qué es de lo más orgulloso que os sentís de este artículo, de esta investigación? No sé, creo que al final de haber podido contar una historia en un sitio local y de la España rural, que creo que es importante que también esté en los medios, y bueno, y de haber podido reflejar lo que sienten los vecinos, ¿no? Esa batalla que llevan constante por esas granjas. Yo creo que al final es lo más gratificante que no se vea reflejado. Pues Cristina, Maribel, muchísimas gracias por habernos contado esta historia y sobre todo por haberos dedicado pues a eso, a este huequecito, ¿no? de la España rural, la España despoblada, ¿no? que tenemos este problema tan cerca, y esperemos que pues todo se haga de manera legal, que no haya más vertidos ilegales y sobre todo pues que las administraciones se pongan manos a la obra, ¿no? en poner freno a determinadas cosas que no son legales y que dañan sobre todo el medio ambiente. Muchas gracias y enhorabuena, no a vosotras dos, sino a las tres. Muchas gracias. Gracias a vosotros.